Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 398 de Al Derecho y al Revés. Marta Ollanarte, ¿qué te parece? Wow, cerca del número que estamos esperando hace tanto tiempo, ¿no? Y, se viene. Hemos armado un programón para ese día, pero no anticipemos nada. Tal cual. A lo sumo quizás damos alguna pista. No. Mira, yo voy a dar una pista, a ver si los oyentes la pescan. Va a venir no podés con tu genio. No, porque fíjate la pista es que va a venir un invitado al que le gusta dar pistas. No. Está bien eso. Sí, y a ese invitado yo siempre le digo, hacele caso a tu papá. Bueno, estamos dando demasiadas pistas. No, porque esto porque el papá es privado. Es privado, tal cual. Bueno, aquí estamos, Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117, 4118 o nos pueden whatsappear al 1155759133. Y estamos, Mercedes Jones, no la mencioné, pero por supuesto ya se escuchó su sonrisita al aire. Y estamos con una invitada... Vamos a repetirnos, porque la verdad que es un placer el nuestro con los invitados y las invitadas. La tenemos a Natalia Jacín. Natalia, fundadora y directora de Bounty EdTech. El sitio web lo recomiendo especialmente. Es B-O-U-N-T, Bounty, B-O-U-N-T-Y, edtech.com. Y después le vamos a preguntar a Natalia qué quiere decir Bounty. Sí, por supuesto. Natalia es empresaria dedicada al desarrollo de soluciones tech, es licenciada en Ciencias de la Educación, una combinación muy interesante, consultora en tecnología educativa, tiene más de 25 años de experiencia en el tema y un currículum muy extenso. Ya le vamos a preguntar por su programa 1000 mujeres en inteligencia artificial, entre otras cosas. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Natalia? Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos, muy buenas tardes. A ver, yo abro el fuego en una nota tuya que publicaste hace pocas semanas en Perfil, relacionada con el Día Mundial del Emprendedor. Vos das datos concretos. A pesar de tantas crisis en la Argentina, hay 239.000 emprendimientos registrados, en su mayoría liderados por personas de entre 26 y 55 años. Pero ese dato que es positivo, sobre todo en el marco de las crisis que suele vivir nuestro país, lo contrastás con que solo el 38% están lideradas por mujeres y en las tecnológicas solamente el 30% del personal son mujeres. Pero hay un dato que a mí me parece crucial y es que en las inversiones solo el 6% de los fondos de inversión se destinan a empresas lideradas por mujeres. Que comience, por favor, porque creo que lo que hacen tiene mucho que ver con la palabra bounty. Sí, pero déjame hacerle la pregunta. Bueno, que pregunte vos. Que ya habías terminado. No, ahí le iba a hacer la pregunta, esa es la introducción. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu evaluación? Pero igual contéstale a Marta primero, porque acá las reglas son así. No. ¿Cuál es tu evaluación sobre cómo viene evolucionando esta temática en los últimos años? Me refiero a la brecha de género. ¿Y cómo se puede seguir avanzando para reducirla? Bueno, primero, gracias por leer la nota. Lo lee en 1 minuto y medio, pero la nota a veces lleva mucho tiempo de dedicación para poder generar una narrativa y visibilizar a veces lo que uno viene haciendo con otros. Por eso ahí engancho un poco con el nombre de la empresa. Bounty significa generosidad. Desde hace muchos años creo fervientemente que la única forma que tenemos de salvar al mundo es hacerlo con los demás, y creo que en parte tiene que ver con poder vincular organizaciones, ya sean públicas, privadas, organismos multilaterales, academia, ONGs, ecosistema tecnológico, que es en donde yo me muevo, es en esta industria. Es la única forma que tenemos con una visión común, que es
mejorar el mundo a través de la educación. No hay nada más poderoso que la educación. Ayer, hoy y siempre, no importa qué herramienta tecnológica se utilice. Y me parece que esta línea que vos traes respecto de los emprendimientos es súper interesante cuando uno se mete en la línea más de brecha de género, que es una de las líneas que trabaja Bounty, no es la única, pero es una muy importante. Tiene que ver con un gap, digamos, una diferencia que existe entre la cantidad de startups o emprendimientos que existen, no solamente en la Argentina y en Latinoamérica, respecto de por qué pasa que las mujeres emprenden menos. Y cuando uno remonta un poco en por qué las mujeres emprenden menos, por qué siguen menos carreras vinculadas a ciencia, tecnología y matemática, por qué las niñas cuando están entre los 6 y los 10 años, cuando tienen una complejidad en matemática, el sistema y mismo ellas se autoperciben como poco capaces de hacer acciones o trabajos de matemática, uno empieza a remontarse y todo se reduce un poco a la autopercepción que las niñas empiezan a tener vinculados a esos temas tecnológicos, ¿no? Y eso también repercute después cuando uno va a pedir fondos de inversión, que algunas son emprendedoras, se caracterizan cuando uno charla con las mujeres, que yo generalmente parte de mi tiempo y bastante tiempo dedico a escucharlas y escucharme a mí también. Lo que nos pasa es que no accedemos a información, tenemos pocos espacios para poder formarnos y mucho de eso está vinculado con evitar miedos. El hombre se arriesga más a una entrevista de trabajo, se arriesga más a pedir fondos. La mujer tenemos esta cosa que también nos enseñan, está en los sesgos que aparecen en los ámbitos educativos de, bueno, si no podés con las olimpiadas, bueno, andá a hacer taller de arte, ¿no? Es como que cuando hay algo en el que estamos frente a un desafío, el sistema, en vez de ayudarnos, muchas veces reproduce o profundiza todo eso, ¿no? Y eso repercute también en cómo nos autopercibimos. Y algo que mencionaba Mercedes antes de empezar es, no desde la victimización, sino desde el sistema es pero nosotros queremos hackearlo. Por eso Bounty no tiene que ver solamente con ver los desafíos en estos números, sino qué hacemos con otros para poder generar propuestas concretas y tener más mujeres líderes en puestos de C-level, en puestos de... Esto que vos Sí. decís, Natalia, me hace acordar a algo que escuché una vez y dije, cuán cierto es. Las mujeres tenemos que hacer el doble para parecer la mitad de buenas. Es así. Y es interesante porque, y vuelvo a repetir, ¿no? No desde el lado de esto es lo que sucede y hacemos resistencia, sino una realidad que persiste, que lo dicen los números, pero también qué cosas podemos hacer desde las organizaciones, cada uno de donde esté, para generar empresas más diversas, porque está comprobado que cuanto más diversas son las empresas, cuanto más diverso se invierte en emprendimientos entre mujeres y hombres, más rentable es la empresa, más rentable es la organización, mejores productos y servicios generan, sean en el ámbito público o privado, ¿no? Esto comprobado, no solamente por cupo. Tiene que ver con que cuando trabajamos mancomunadamente hombres y mujeres, las cosas resultan mejor, porque tiene que ver con las miradas, tiene que ver con cómo se lidera, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces ahí tiene que ver un poco con una mirada más integral. A mí me parece... un mantra, Perdón, Mercedes, déjame, después te doy la palabra. Eso te pasa por no haber venido al Zoom y no haber venido al piso y estar en el Zoom. No, a mí, leyendo todas las cosas que ustedes hacen, tus notas, Natalia, me parece fantástico porque me siento muy identificada con ese pensamiento. Ustedes trabajan un proyecto, la implementación, los impactos y luego la escala, la posibilidad de escala para generar una política pública, que es lo único que nos puede ayudar a mejorar la vida de las personas, ¿no? Sí, para nosotros cuando pensamos los proyectos
cuando hablo de trabajar con organizaciones y hablo también del sector público, a nosotros nos pasa que la única forma, como vos decís, de hacerlo sostenible, escalable, pertinente, es con el ámbito público. Cuando hicimos, ahí lo había mencionado Alejandro, el programa de 1000 mujeres en inteligencia artificial el año pasado, más allá de haber trabajado con un montón de empresas, organizaciones que apostaron al programa, organismos como la ONU Mujeres y la Organización de los Estados Iberoamericanos, con todo el equipo pensamos que la única forma de llegar a 1000 mujeres, que después llegamos a 36.000 mujeres que se preinscribieron en el programa en 5 países de Latinoamérica, fue con los estados, con los gobiernos provinciales, municipales y nacionales. Y ahí, junto con esta idea de generosidad, todas esas relaciones de llamados tuvo que ver con todo el trabajo de 25 años de hacer alianzas a largo plazo. Parte de lo que hacemos desde Bounty es, creemos muy fuerte que para hacer las cosas con impacto, para poder evaluarlas, para que eso justamente llegue a más personas, tiene que ver con la vinculación emocional. Y hablamos de inteligencia artificial y creo que una de las cosas que nos va a salvar en todo este marco tiene que ver con vincularnos realmente con las personas. Y cuando uno confía en el otro y confía que lo que el otro va a hacer va a tener un impacto y va a ser de calidad, uno confía. Y como diría el mantra, y sumo también lo que iba a decir Mercedes, esto de fluir sin controlar. Qué difícil, por lo menos mi mantra, ¿no? Uno está todo el tiempo controlando cosas y cuando uno empieza a encontrar personas en las cuales confía, ese control baja, uno fluye muchísimo más y ahí es cuando se produce lo que yo llamo la magia de generar proyectos de alto impacto en donde mejoramos realmente la vida de las personas y lo hacemos entre varias organizaciones. Fluir sin controlar lo voy a tomar para 20 o 30 sesiones de terapia, a ver si me pega por algún lado. Mercedes, te escuchamos porque te perdimos en imagen, pero te tenemos. Lo que quería sumar y para que también lo tengamos, esta cuestión de que hay actitudes que se aprenden, decís vos, y tenés una frase que también me encantó, no sé si es tu mantra, pero podría serlo el de muchas: no habito el miedo, habito mi confianza. Y ahí también, ¿no? El tema de la colaboración y la confianza adentro de cada organización y entre organizaciones, vos planteás que como que va generando no solo bienestar personal, sino económico, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Y eso también es muy potente en tu discurso, en tu llamado a la acción. Es potente porque últimamente en todos los congresos que he ido, a las mujeres nos llaman para armar paneles de hablar de nuestra maternidad, de cómo congeniamos la maternidad con el trabajo, que por supuesto es súper importante. Yo quiero ir un paso más allá y quiero que nos llamen por nuestra capacidad técnica, por nuestra capacidad de liderar, por nuestra capacidad de hablar de temas totalmente, digamos, en profundidad de lo que sabemos hacer y lo que sabemos hacer en alto rendimiento. Más allá de combinar nuestra vida profesional con nuestra vida personal, que nos cuesta ahí un montón, somos las primeras que vamos al pediatra, las primeras que dejamos los cursos porque tenemos que atender a padres enfermos, y eso lo vi en los programas que manejo con brecha de género, mi equipo y yo. Y ahí nos damos cuenta esto, ¿no? De lo importante que es también que las mujeres hablemos de negocios, que las mujeres hablemos de plata. Las mujeres no tenemos un buen vínculo con eso. Generalmente, como digo, somos pocos arriesgadas, pero también nos cuesta mucho habitar nuestra confianza para decir, yo sé esto y el mundo está dispuesto a pagar esto por lo que sé hacer. Tiene que ver también con lo que yo llamo el Ikigai, ¿no? Lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, lo que el mundo puede pagar por eso que desde mi profesión, desde mi empresa o desde lo que yo puedo generar. Lo que el mundo necesita. Y lo que el mundo necesita. Ofrecer, ¿no? También. Exacto. Eso es de acuerdo justamente al Ikigai, al pensamiento japonés, el sentido de la vida. Tal cual. Natalia, te cambio a otro tema vinculado también, por supuesto, con tu especialidad.
Hay otra nota tuya, a mí me pareció interesantísima, donde vos te preguntás desde el título si la Argentina podría tener una educación similar a la de Suecia, ¿no? Estás hablando de una de las educaciones de los países con educación más avanzadas del mundo. Y ahí planteás que la propuesta sueca no pasa tanto por la innovación tecnológica como por promover un ecosistema basado en la institucionalidad y en el reconocimiento del aporte de cada uno de los sectores del sistema educativo. ¿Por qué no nos hablas un poco? Porque hay tanto que se dice en torno a que, bueno, la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y nos estamos saliendo de lo institucional y de la participación de toda la sociedad, que es tan importante, y del Estado, ¿no? Sí, ahí hice ese análisis. Yo trato de viajar para conocer qué pasa en la educación tecnológica en el mundo. Fui invitada para ver un evento que es el SET en Estocolmo, y ahí lo que más me llamó la atención, porque lo que vi en Estocolmo era muy parecido a otros países, a Estados Unidos o a Londres, en donde son un montón de lucecitas de colores respecto de los robots, qué hacen, cómo se programan, qué hace eso en el aula. Digamos que eso existe en un montón de lugares, pero a mí me interesaba saber el Suecia profundo, ¿no? Digamos, hablar con los docentes, ver cómo pensaban, y ahí lo que más me llamó la atención es el lugar que ocupa el docente en términos de el valor que tiene ese docente. Y además, cómo se evalúa en Suecia, y eso me resultó muy interesante. En Finlandia es igual, que es que tienen cada 6 meses se evalúa al tutor que acompaña al estudiante, al docente al mismo tiempo, y los dos son evaluados. Pero evaluados no en el sentido de ver qué hace bien, qué hace mal, sino en cómo mejora su práctica el docente, cómo mejora la práctica el tutor, y cómo eso hace que el chico o la chica aprenda mejor. Y esos sistemas están basados en el rol que se le da al docente, y eso vinculado, y lo traigo por una discusión súper enriquecedora que tuvimos en una mesa en UNICEF, que es ¿qué rol va a tener el docente respecto de la inteligencia artificial? Que creo que no es una herramienta más, yo creo que es una revolución. Creo que como aprendemos y como enseñamos, y el ámbito educativo está revolucionado por eso, Suecia también está revolucionado por eso, a todos nos toca. Lo que pasa es que hay sistemas en donde los que están institucionalizados, es decir, el rol que ocupan ahí, es tan predominante y tan importante que todo el ecosistema funciona de manera adecuada con lo que nombraron recién, que es el proyecto de vida. Y si ustedes le preguntan hoy a un montón de jóvenes, más que nada en clases más sociovulnerables, en espacios, digamos, en donde uno trabaja, lo que más les cuesta es ver su proyecto de vida. Exacto. Entonces, lo que nos preguntamos los educadores es ¿cómo vamos a ayudar para que los jóvenes tengan su proyecto y su trayecto de vida? Eso es por lo que yo estoy preocupada y ocupada, en donde la visión es desde la pedagogía, es desde la educación, y cómo las herramientas y cómo la tecnología nos va a ayudar hacia ese propósito. Eso es lo más importante. Por eso voy a ver cómo se dan otros ecosistemas educativos para aprender y no copiar, para aprender, para saber cómo se puede mejorar dentro de nuestro país y la región. Exactamente, es muy, muy valioso y pertinente esto que vos decís, Natalia. Además, por supuesto, tiene mucho que ver con la formación de los docentes, con el sueldo de los docentes, el tiempo que le dedican y el tiempo que le quitan a la posibilidad de enseñar porque no les alcanza lo que ganan y tienen que hacer otras cosas. Y yo te quiero preguntar en relación a esto, ¿cómo influye en la creatividad en la educación? Estos días leía una columna de Sebastián Campanario, que seguramente lo conoces, y él decía que hay una crisis de creatividad en todos los ámbitos, en las ciencias, en la política, en lo que se nos ocurra. Hay una crisis de creatividad. ¿Esto cómo lo ves en relación a la educación? A mí me pasa que todas las cosas en las cuales trabajo y en las mesas de debate en donde me llaman para participar, yo tengo una visión tan esperanzadora de las cosas que
todos cuando me dicen, no, que hay una crisis de esto, no, seguramente vivimos en la Argentina, ¿no? Vivimos en este entorno, vivimos en Latinoamérica, y yo trabajo para un montón de países de Latinoamérica, tengo como y muchos otros países del mundo, y tengo una visión muy abarcativa. Yo lo que hago es, con esas crisis que se producen, con esos desafíos, ya sea desde la brecha digital, todavía tenemos escuelas que no tienen internet, y yo no lo veo como un privilegio, lo veo como un derecho. Ahora va a salir una nota que voy a sacar sobre el día de internet, y cómo creo que eso es un derecho, no un privilegio, por lo que nos da la conectividad. Y me parece que en esas pequeñas crisis de creatividad y cosas es, desde donde estoy, cómo puedo trabajar, ya sea desde la escuela, ya sea con docentes, ya sea con directivos, con supervisores, ya sea desde la brecha de género, ya sea desde la empleabilidad, cómo genero halos de esperanza para poder generar eso e instaurar eso en las próximas generaciones. Exacto. Porque si creemos que todo es una cosa de crisis, digo que existe, no, y está sabés bien, no hay que que vivir en la negación. Justamente esto viene muy bien que lo digas acá en este programa, porque nosotros continuamente insistimos en la necesidad de tener una visión esperanzadora, que no es ni optimismo ni pesimismo, sino que tiene que ver con la convicción de que siempre hay un camino a recorrer para hacer las cosas mejor. No, y hay tantos, yo te voy a decir algo, hay tantos, perdón, sí. ahí te dejo, hay tantos docentes, tantos jóvenes, también hemos trabajado con mujeres de 70 años que volvieron a trabajar a través de la inteligencia artificial gracias al programa. Trabajamos con más de 17.000 docentes que formamos, y trabajamos muchas veces con docentes que no creen, que ya se jubilan, que te dicen, mira, no sé ni prender la computadora, yo ya me jubilo. Y cuando empezamos a trabajar y los miramos y los escuchamos y nos conectamos y sabemos lo que necesitan de verdad y nos conectamos desde la emocionalidad, que yo digo que liderar con emoción tiene que ver con interpelar y con generar empatía, porque la empatía se enseña desde el ejemplo, no desde el libro solamente, sino desde el ejemplo. Cuando uno interpela, habla, se conecta, es cuando ahí aparece toda la creatividad que tienen estos roles, y que muchas veces se tapan con todo está mal, y la verdad es que cuando uno entra desde otro lado, es ahí donde se produce, ay, esto lo puedo usar para esto, me diste más ganas, y docentes que no dicen, che, me dieron más ganas de ir a dar clase, pensarlo de otra manera, de cómo evaluar, de cómo pensar esta propuesta pedagógica. Ya con eso, para mí, es como yo digo, mission accomplished, es como misión cumplida, que hemos logrado que por lo menos algunos docentes, algunos chicos y chicas, algunas mujeres, por ahí no podemos abarcar todas, pero si abarcamos una buena parte, y eso lo hacemos desde la política pública, porque si no es muy difícil ir uno a uno, pero en conjunto con otras organizaciones, otros recursos, yo creo que sí, desde ahí podemos hacer el gran cambio. Mercedes. Exactamente. Sí, yo lo que te quería preguntar, porque es el tema de la colaboración, vos permanentemente enfatizaste esta importancia, pero en el sistema educativo argentino existen procesos planificados de articulación colaborativa entre colegios públicos y privados, donde efectivamente se compartan buenas prácticas, se gestiona el conocimiento. ¿Tenés algún ejemplo de que esto está efectivamente sucediendo? Mira, con las escuelas bueno, ahora mismo vamos a sacar un programa que tiene que ver con fomentar que más niñas sigan carreras vinculadas a STEM, y estamos hablando con algunos gobiernos para que formen parte. Todos los programas estos van a ser obviamente gratuitos para las escuelas. Vamos a escuelas públicas y escuelas privadas. A mí me interesa más la parte de escuelas públicas, y siempre lo que yo genero en todas las cosas desde Bounty que intervenimos es cualquier intervención. Primero hay que entender la cultura de donde se va a ir a trabajar, porque uno cuando se inserta y planifica tiene que entender dónde está inmerso. Y cuando hablamos con los directivos de esas escuelas, entre los docentes, generalmente entre pares, es donde más se produce la combinación de buenas prácticas. Y más todavía en el lugar, como se llamara la terapia institucional, que le digo yo, en la sala de profesores,
indirectamente allí es donde más te dicen que se producen, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Ay, ¿qué buscaste acá? Y ahí es donde se produce la buena práctica, que se incorpora de manera muy informal, pero déjame decirte que hay un montón de portales, desde Educar hasta un montón de otros que son gratuitos, donde los docentes están sacando un montón de información que es de foros y de un montón de los que se dan en otros lugares del mundo, que están traducidos al español y que mismo los docentes lo replican en función de su disciplina o del nivel que tiene. Mismo la inteligencia artificial lo que produce es personalizar el aprendizaje, porque uno tiene 40 chicos en escuelas públicas con un montón de situaciones en el medio, y eso te permite, los ayudamos en cómo promptear en inteligencia artificial para que las secuencias didácticas que ya vienen haciendo sean más creativas, utilicen cosas que ya se hicieron, aprender de otras cosas que funcionaron bien, adaptándolas a su propio territorio y vinculado a lo socioproductivo. Nosotros hablamos de Buenos Aires, pero Jujuy, Chaco, La Rioja, nosotros queremos, cuando hablamos con los gobernadores, lo primero que te dicen es: yo quiero que los jóvenes se quedan a trabajar en mi provincia. Claro. Y eso es algo en donde nosotros trabajamos muy fuerte, el tema socioproductivo y la vinculación entre la educación y el trabajo. Natalia, vos sabés que hace unas semanas entrevistamos nosotros en nuestro programa a una docente que fue candidata al equivalente del Nobel de la Educación, a Karina Zarro. Sí. Que estuvo entre las 10 finalistas. Y yo quiero destacar porque son... Global Prize. Tal cual, el Global Prize. Y justamente profesora en tecnología y justamente enseñando en escuelas carenciadas del Gran Buenos Aires sin los recursos tecnológicos de hardware y de software inclusive aptos para eso, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es otra vez un mensaje esperanzador de todo lo que se puede hacer. Ahora te quiero preguntar, en este contexto actual político, ¿no? Donde está tan cuestionado el rol del Estado, pero con independencia de la política económica en sí, en el ámbito de la cultura y de la educación también están muy restringidos los recursos. Hoy hay una nota muy fuerte de una doctora en ciencias biomédicas, investigadora del CONICET, directora de un laboratorio de dolor en cáncer, María Florencia Coronel, en La Nación, que dice lo que está en juego si no actuamos urgentemente en el campo de la ciencia. ¿Vos ves que esto está afectando los recursos para dedicarlos a la educación, particularmente a la educación pública? Yo creo que de hace muchos años a esta parte, más allá del gobierno de turno, creo que hubo un compromiso bastante fuerte, digamos, de entrega de dispositivos, ¿no? Como nunca antes. Piensen ustedes que desde Ceibal, Uruguay, Negroponte, desde el 2009... se viene trabajando en inclusión para poder trabajar el tema de conectividad. De lo que era antes, ahora es un abismo. Piensen ustedes que antes que existiera Conectar Igualdad, por lo menos en Argentina, estos programas 1-1 existen a nivel latinoamericano. Ahora bajó eso muchísimo, pero de lo que era antes, hace muchos años atrás, San Luis, había una mujer que se llamaba Alicia Bañuelos, que dirigía todo el área de innovación y dijo: sin Wi-Fi no va a existir nada. Antes, les hablo desde cuando no era por todo dial-up más o menos, y era una vaticinadora de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces ahí lo que creo es que se hizo un gran trabajo de incorporación de dispositivos. Eso no quiere decir que hayamos cumplido con la brecha digital y la brecha de conocimiento respecto de eso que se está incluyendo en estos últimos años. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero también rescatemos todo lo que se hizo a lo largo de estos años, todo lo que se hizo a nivel curricular. Piensen ustedes que a nivel de educación es muy difícil cambiar los currículums nacionales de los consejos federales de educación para poder integrar. También ahora hubo un plan, lo acabo de ver hoy, que salió respecto de inclusión de toda la línea de inteligencia artificial. La educación va años tortuga al lado del avance que tiene la tecnología en términos de normativa y en términos de políticas públicas, ¿no? Pero creo que ahí, por eso digo, por cada cosa que falta, yo siempre rescato lo que sí se hizo, lo que queda por hacer, y desde una mirada de qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a la política pública a generar todo esto. Nosotros tenemos el caso de la Antártida. En la Antártida no había conectividad, son 19 chicos en la única escuela, la más austral del mundo, y nosotros hicimos un consorcio de empresas para llevar conectividad, dispositivos, todo lo que es el piso tecnológico, y yo aporté con la línea de formación a docentes y a los chicos, llevamos kits de robótica. Digo,
en un lugar que están aislados del mundo. Entonces digo, bueno, es la Antártida, ¿no? Pero digo, qué maravilloso poder trabajar. Al día de hoy sigo en contacto con un montón de personas y docentes de la Antártida, y cuando vos escuchás esas historias, le cambiaste la vida a 19 chicos, y cuando vos ves el video que está colgado en mi página, los chicos dicen, tengo una notebook, puedo conectar, y lo que saben de robótica, de programación, lo que saben ahora tienen una impresora 3D. Entonces digo, nos queda un montón, pero yo creo que también desde el ámbito privado, como digo siempre, tiene que haber una línea del 20% de esos ingresos de las empresas privadas a la inversión social. Por eso, desde el marketing, desde lo comercial, desde un montón de áreas nosotros trabajamos para decirles, ok, en vez de invertir y lo digo así crudamente, en un evento que te sale un montón de plata y te da 0 retorno de inversión, ¿por qué no invertís en generar impacto social? Le cambiás la vida a un montón de personas y al mismo tiempo lo vinculás con el negocio. Eso es lo que hace Bounty. Entonces, no es solamente ir a pintar paredes, es, le cambiaste la vida a la gente, le diste trabajo a la gente, le diste educación a la gente, lo incorporaste a un sistema en donde estaba excluido. Y me parece que ahí está la verdadera transformación que nosotros ahí va Natalia, tu último proyecto, Natalia. Mercedes, como siempre, estamos fuera de tiempo mal esta vez. Sí, bueno, entonces queda para la próxima. Queda para la próxima. Gracias. Pueden Gracias. invitar cuando quieran. Gracias Natalia, por hacer honor al nombre de Bounty. Claro, muy bien, Gracias, muy bien. gracias por invitarme. Un No, placer. al revés. Muchas gracias por tu participación y por el mensaje esperanzador. Nos vamos a una breve pausa musical que, como siempre, tiene alguna relación con lo que estamos charlando y con el momento. Hay un tema hermosísimo de Sass, la cantante francesa, que se llama Sanos y Salvos. Después de la pausa vamos a decir por qué lo elegimos. Ya volvemos. Nos visages sont pleins de ratures. On se rattrape, on recommence. On n'est pas des caricatures. On ne fait pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. On laisse aller, laisse tomber mon amour. On n'est pas fait pour jouer au loup. On est des diamants délaissés, mon amour. Ça est sauf, car l'amour sauve de tout. Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que íbamos a comentar por qué elegimos ese tema. Dice la letra, más allá de lo hermoso que canta y que compone Sass, hay días en que tengo moretones, hay días en que vemos rojo, hay manos sobre nuestros ojos, hay suficiente para hacernos enojar y decir que debemos callar. El sol puede brillar, mi amor, en nosotros pequeñas joyas. Nuestras caras están llenas de arañazos, pero volvemos a empezar. No somos caricaturas, no nos inclinamos, no estamos hechos para jugar a ser lobos, sanos y salvos porque el amor salva todo. Y la esperanza. Amor y esperanza, y tuvimos bastante de eso, ¿eh? Sí. Hablando de amor y esperanza. Sí, dale, Mercedes, dale. Me olvidé hoy de comentarlo. Ustedes saben que yo soy una fan absoluta de la enfermería en el mundo y en nuestro país especialmente. Y hoy es el Día Internacional de la Enfermería, que también originalmente era el de la enfermera, ¿no? Pero ahora que estamos en los temas de inclusión y que también hay enfermeros varones, es importante plantearlo, ¿no? Y en reconocimiento a estas personas imprescindibles que tomamos conciencia de su valor durante el COVID, por ejemplo.
Importante, muy importante. Yo decía, estamos en un momento, una semana, como siempre, pasaron 18.000 cosas, ¿no? Tenemos, cada vez la que realidad no sale de su asombro. Sí. Lo resumimos con esta mención de Tute. Tal La cual. realidad no sale de su asombro. Tardamos mucho más tiempo en elegir qué tratar en el programa. Buah. Uno de los temas, indudablemente, de la semana tiene que ver con la elección del nuevo Papa, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con las convocatorias. Vamos a charlar ahora de eso, pero si les parece abrimos con la columna de Carlitos March. Pero antes yo quiero decir que acá en la pantalla que tenemos en el piso estamos viendo que el Papa mandó un saludo a los argentinos. También hay algunos comentarios que dicen que tiene gran sentido del humor. Bueno, esto levanta el ánimo, ¿no? No te quiero decir lo que dice ahora la pantalla porque te voy a amargar la vida. Hablando del Yate Gates, pero bueno, quedémonos con el Papa, realmente. Muy interesante. Lo escuchamos a Carlitos March hablando del tema. Hola, ¿cómo están? Aquí haciendo este micro atravesados. Por un lado por la muerte del Papa Francisco y por otro lado por el nombramiento del nuevo Papa León XIV. Una reflexión que me gustaría dejar sobre el Papa Francisco es que creo que lega una clase magistral de inteligencia emocional para ejercer el poder. En su pontificado fue más Bergoglio que Francisco cuando necesitó que frente a las vulnerabilidades sociales y las inequidades estructurales se impusiera el abordaje de lo humano y lo espiritual por sobre lo jerárquico y lo religioso. Y fue más Francisco que Bergoglio para asumir su rol de hombre de Estado y condenar los excesos de la Iglesia como estructura de poder. Podríamos decir que unió en su papado el dogma de la fe y la sensibilidad de la caridad con el pragmatismo de la política para convertirse en el Papa de la dignidad humana. Y como hombre político generó las condiciones para que su sucesor pudiera darle continuidad en gran medida a los grandes lineamientos que él estableció durante su papado, y así designa obispo a quien terminará siendo el flamante Papa León XIV, pero además de designarlo obispo, lo puso al frente como prefecto del dicasterio para los obispos, que es el órgano de la Iglesia que se encarga de nombrar y ayudar a los obispos. Por lo tanto, la mayoría de los obispos del mundo ya lo conocían y eso, sin duda, facilitó su designación como papa. Además, es especialista en derecho canónico, ¿no? Que es desde donde se estructura la institucionalidad de la Iglesia, y el Papa es un hombre de Estado, por lo tanto, tiene toda la capacidad para poder generar y continuar con transformaciones que había iniciado Francisco. Y el último punto que a mí me parece clave es que habla italiano, habla español, habla inglés, habla latín y lee latín, y además maneja el portugués, el francés y el alemán. Por lo tanto, es un líder mundial que tiene la capacidad de poder establecer vínculo directo con muchísimas personas en su propio idioma, en un contexto en el cual los líderes mundiales cada vez se alejan más de la gente y de la cotidianidad. Creo que Francisco ha establecido una tendencia dentro de la Iglesia que va a tener continuidad a partir del nombramiento del nuevo Papa. Por lo tanto, quedará ahora analizar su trayectoria y sacar conclusiones. Bueno, les dejo un abrazo grande. Fantástico, fantástico. Decirle feliz cumple. A Charlie. A Charlie. Bueno, sí, feliz cumpleaños, ya se lo dijimos en privado. Pero quiero rescatar esto que dice Charlie en relación a León XIV, por supuesto acuerdo con todo lo que dice también de Francisco, y León XIV, además de hablar todos estos idiomas, vuelvo a repetir, parece que tiene gran sentido del humor. Esto es fantástico, ¿eh? Esto es fantástico. Bueno. Y canta también. Ah, mirá. Sí, se han difundido videos, sí, participa de las reuniones ahí.
bueno, 20 años en Perú, en diócesis de comunidades realmente postergadas, con vidas difíciles, canta, monta a caballo, un personaje muy particular. El nuevo Papa. Y pertenece a una orden que en general no se conoce mucho, porque uno dice jesuitas y aunque uno no pertenezca a la religión católica entiende de qué se está hablando, pero los agustinos es una congregación que valdría la pena en algún momento considerar lo que son estas reglas de San Agustín, que fue también una persona de una lucidez y de una reflexión sobre lo humano y sobre el tiempo, por ejemplo, que es maravillosa. O sea, que viene de abreva su cultura y su espiritualidad en una congregación que es admirable también. Vos sabés que a mí tengo que confesar, ¿no? Soy agnóstico, realmente no soy en absoluto creyente, soy muy respetuoso de todas las creencias, pero no creo. Me causó mucho impacto la elección del Papa, porque además me parecía que después de Francisco, que dejó un legado muy claro, un compromiso muy fuerte con la doctrina social de la Iglesia, con los pobres, con la paz, con el diálogo, bueno, era importante quien lo sucediera más en el contexto mundial actual. Y cuando escuché las primeras intervenciones de León XIV y además en la propia elección del nombre, ¿no? Llamarse así por homenaje de alguna manera a León XIII, el autor justamente de la encíclica que marca el comienzo de la doctrina social de la Iglesia, sentí como un aire de fresco, de esperanza también, ¿no? Para el mundo. Y ha resaltado una y otra vez construir puentes, diálogo, paz, sobre todo la paz, Marta. Exacto, en Ucrania y en Gaza. Coincido, yo también iba a mencionar la encíclica Rerum Novarum y también todo lo que significa desde mi agnosticismo, al igual que vos, lo digo desde mi agnosticismo, y repitiendo lo que algún periodista estos días dijo, también tengamos en cuenta el escudo de León XIV, que da una serie de datos respecto de qué significa cada uno de los detalles del escudo, y dice que es una unidad en la diversidad, espiritualidad encarnada y una vocación marcada por el afecto. Muy lindo, muy lindo. Y otra cosa que se mencionó, pero no se hizo el centro, y me parece bien que no se haya hecho el centro, son algunos tuits, porque es un papa que tuiteó. Y bueno, tuiteó con un fuerte compromiso, porque tuiteó repudiando los ataques a los derechos de los migrantes y la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos, y repudiando algunas cosas muy fuertes que había dicho el vicepresidente Vance. Bueno, me parece que son datos como que verdaderamente el hecho de que sea estadounidense no lo obligó en absoluto a hablar en inglés. No habló en inglés cuando asumió, sí habló en español. Ahí yo sí tuve que estudiar la Rerum Novarum en la universidad, y lo que creo que hay que diferenciar, y lo hace bien Charlie, lo hizo en su mensaje que escuchamos hace unos minutos, la diferencia entre la persona que es líder espiritual de un credo determinado y aquel que es jefe de Estado. Y entonces la Rerum Novarum tiene que ver con una posición de la Iglesia en lo que serían los temas terrenales, y que lo plantee un papa significa que es uno llamaría ahora una tendencia, ¿no? Algo que hay que seguir siguiendo. Pero en ese sentido a mí me impacta mucho, porque me acuerdo de qué pasaba cuando se elegía papa cuando yo era chica y después de joven, y no pasaba nada respecto del mundo. No había esta especie, ¿no?, de atención mundial a lo que va sucediendo en el Vaticano. Eso es algo muy nuevo y tiene que ver quizás con esto que vos planteás, Ale, del rol de un papa que usa las redes sociales y que está involucrado con lo que
le pasa a la gente, pero que además se conoce por los medios de comunicación en todo el mundo lo que va sucediendo, Sí, ¿no? Eso y era por lo- otra parte, eso creo que es complicado. la continuidad del enorme interés, de la enorme conmoción que generó la muerte de Francisco y su legado en juego, ¿no? Claramente el Papa León XIV es un continuador de ese legado, lo ha dicho de todas las maneras posibles, y bueno, es como que hay cambios que llegaron para quedarse, por suerte. Sí, sí, y bueno, tengamos en cuenta también esto que dijo nuestro presidente, que el nuevo Papa es mileísta. Ay, Dios mío, por favor. Esperemos que nuestro presidente se haga papista. Es un buen deseo. Dudo mucho que se pueda hacer realidad. Y cambiando de tema, Marta, la Por verdad eso, volviendo a Argentina. nos hemos sentido muy golpeados también por una noticia que en el programa anterior tanto vos como yo manifestamos nuestras dudas ante tanta supuesta convicción de que Ficha Limpia era un hecho. Manifestamos nuestras dudas, eran demasiado fuertes los intereses y la politiquería cada vez más politiquera y absurda en la Argentina, Sí. ¿no? Y bueno, y así pasó, Ficha Limpia no fue ley. Sí, sí, tal cual. Bueno, y yo quiero acá hacer una propuesta a toda nuestra audiencia, o decirles, podemos tener ficha limpia sin ley. Hubiera sido bueno tenerla para reforzar el concepto, pero sin ley podemos tenerla yendo a, miren, traje el librito, el más chiquitito que encontré. Está buenísimo. Tengo muchas impresiones de la Constitución Nacional. No voy a leer los artículos que están referidos a lo que podría utilizarse para exigir ficha limpia, porque son un montón, comenzando por la Declaración de Derechos y Garantías y siguiendo por todos los que conforman El los 36, distintos la segunda poderes, parte. etcétera. Sí, sí. Son 129 artículos en un librito chiquitito. Miren, esto tiene el tamaño de mi mano, nada más, y acá está todo. Se puede. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe tomar conciencia de que puede exigir los antecedentes de los candidatos, puede utilizar las redes, así como se usan las redes para el mal. Y esto lo cuenta fantástico el sociólogo italiano Giuliano D'Empoli en Los Ingenieros del Caos. Yo creo que debería armarse en las redes un grupo o varios que sean los arquitectos de la vida buena, no de la buena vida, que es distinto. Claro, de la buena vida también, digamos, de la pero vida sobre buena, todo de la vida es buena. decir, de el bienestar para todos. Esto se puede hacer, usar las redes, usar los contactos, exigirle a los candidatos que presenten sus antecedentes. Ahora tenemos elecciones el domingo. Sí, sí. Y son 17 listas. Cada lista debe llevar como postulantes igual cantidad de diputados a bancas a llenar. Es decir, que cada lista tiene 30 candidatos a diputados. Si multiplicamos 30 por 17, ¿cuánto da? 521. 510. 510, tenés razón. 510 Hiciste antes la cuenta. postulantes. Sí, obvio. 510 Yo la tuve que postulantes. hacer en el momento. 510 postulantes, pero bueno, es bueno porque es bueno investigar quiénes son, porque los que salgan en los primeros lugares, que van a ser, 30 en total, pero yo les puedo asegurar que a partir de ahí hay, con los que quedan y no salieron, pero que dieron el nombre, una cantidad de retribuciones, llamémosle, de distinto tipo. Y esto la ciudadanía tiene que enterarse. Y además lo que tiene que saber es que seguramente entre esos 510 hay muchos que con la ley de ficha limpia no pasarían y con el librito tampoco. Sí, ahí me parece que también es bueno porque acaba de pasar y porque se dicen muchas mentiras y los gritos no pueden mejorar la suerte de las mentiras. Por más que una mentira se grite 20 veces, sigue siendo mentira.
Hay un elemento muy claro en este fracaso de Ficha Limpia que termina no aprobándose por un voto. Y son los 2 votos de los senadores de Misiones, todo el mundo lo sabe, o todo el mundo que leyó lo sabe. Pero lo que también es clarísimo es que esos senadores habían votado el 100% de las veces a favor del actual gobierno. El 100% de las veces. En temas más importantes, menos importantes, más complicados, menos complicados, siempre votaron lo que el gobierno decía. Esos senadores, según está probado, porque hay declaraciones de por lo menos 6 testigos que lo escucharon decir al patrón de estancia de Misiones, el señor Rovira, ex gobernador, que nos enteramos de un nivel de horror, como que tiene un programa especial para comunicarse con sus senadores y decirles a uno en el medio de la sesión votar a favor, votar en contra, abstenerse o irse. Esto está en la nota de Santiago Fioriti en Clarín de ayer, una cosa espantosa. Bueno, ese gobernador no recibió, o ex gobernador, o patrón de estancia, no recibió una palabra de condena del gobierno ni del presidente. Si tanto interés tenía el gobierno en teoría por este proyecto, a pesar de que ya fue el que lo volteó, el propio gobierno lo volteó en diputados en noviembre del año pasado, bueno, podría haber por lo menos dicho, le voy a cortar los ATN. La provincia de Misiones es la que más fondos del Estado Nacional, aportes sin necesidad de justificación, recibió desde que Milei es presidente. Es clarísimo. La ciudadanía también tiene una posibilidad de evaluar eso. Exactamente. Y votar sabiendo eso, ¿no? Exactamente. Ahora, Alejandro, en la previa estuvimos charlando este tema y ¿cuáles son las hipótesis de la estrategia? ¿Qué está en juego en este momento? ¿Estamos planteando que hay un acuerdo entre nuestro gobierno actual y el kirchnerismo? ¿Qué es lo que como base de toda esta, digamos, de estos resultados? Mira, Mercedes, se aprueba Ficha Limpia. Lo que sí sabemos que la necesidad tiene cara de hereje. Eso aparte. Pero sí sabemos, por ejemplo, que un ministro de el gobierno de Misiones admitió expresamente que los senadores de Misiones votaron Ficha Limpia para beneficiar a Milei. Lo podés leer en este momento en la tapa de los portales. 6, como te dije, reconocieron que el propio Rovira dijo, me llamó Milei. No importa si lo llamó Milei, lo llamó Santiago Caputo o lo llamó Karina. Milei necesita a Cristina, como Cristina necesita otras cosas y bueno, y además la candidata, están todos encastados. Sí, absoluto, acá está, pero encastados hasta el cielo. Y la candidata del PRO, Silvia Lospenato, lo hemos dicho en el programa, pero es un hecho público, es la principal impulsora de Ficha Limpia, aparte del movimiento de la sociedad civil con Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, desde hace muchos años, de manera que era un triunfo personal también de ella, más allá de... esto iba en detrimento de Adorni, Exacto. el candidato de el presidente Milei, entonces no. 2 más 2 son 4, sí. 2 más 2 son 4, aquel que pensaba que podía llegar a salir la aprobación de Ficha Limpia no estaba haciendo un análisis en profundidad. Pero dale, Mercedes, dale con el revés. Sí, no, yo quería retomar lo que planteó Marta, quizá con un tono más categórico. No es solo cuestión de decirle a la ciudadanía que efectivamente hay mecanismos es decir, uno diría de control o de gestión de determinados procesos de la política con el voto, por ejemplo, pero también acá hay una cuestión de que aquel que no reacciona es cómplice de corrupción. Es decir, sí. No podemos estar mirando como espectadores algo que nos atraviesa en todas las situaciones de la vida. Ahora, fíjate una cosa, hoy hay una denuncia muy grave, que el gobierno sale al paso y dice, bueno, el método anterior de compra de pañales para adultos mayores era muy malo, por eso lo estamos cambiando. Pero la denuncia es concreta y clara. La licitación por $400 millones que hizo este gobierno, ahora, entre gallos y medias noches, donde varias empresas se presentaron y dejaron constancia de que no les dieron ni tiempo de poder proveer
lo que les estaban pidiendo como requisito, es decir, la típica licitación hecha a medida. Para cumplir con esto hay que tener un estante de color amarillo pintado con 2 rayas verdes y con pintura indeleble. ¿Y quién lo tenía? El que ganó la licitación, el único, con precios más caros que los que se pagaban hasta ahora. ¿Y dónde está el análisis de esa denuncia en los candidatos de las elecciones que vienen, por ejemplo, ¿no? Digo yo, porque el compromiso lo tienen que asumir los ciudadanos, pero también lo tienen que asumir los candidatos. Y estamos en un momento donde las cifras de votantes de este domingo son muy preocupantes. Iba a hacer mención a ese tema. 4 de cada 10, sumando no todas las provincias, 4 de cada 10 no votaron, Tal cual. Siguiendo de alguna manera el ejemplo, entre comillas, de Santa Fe. En Así Santa es. Fe fue más todavía, 55% de abstenciones hubo. Terrible, terrible. En este caso 4 de cada 10, que es muchísimo. Y comparemos, mira, así, Iba a decirle exactamente lo mismo, ya te ¿qué conozco. tenemos que comparar? Y con Uruguay. Con Uruguay, Claro. con Uruguay. El 80% de la gente fue a votar. En municipales. Sí. En municipales fue a Tal votar el cual. 80%, Tal sin un cual. incidente, todos de acuerdo, todos colaborando. No, es lo que decimos siempre, es tremenda la Bueno, diferencia. tenemos que aspirar a eso, ¿no? Claro, sin duda. Porque Argentina siempre ha sido, la ciudadanía argentina siempre ha estado comprometida con la política, en palabras mayúsculas, ¿no? Y eso no se puede perder, pero claro, el nivel de complejidad de la situación actual, más el nivel de, yo digo, de desánimo, ¿no? Esta cuestión del tono del espíritu, ¿no? de las emociones de nuestra ciudadanía, están realmente muy alejadas de esto que se planteó en el programa y planteamos permanentemente de trabajar por la esperanza. Bueno, ya nos estamos por ir, pero yo le diría a nuestra audiencia que verdaderamente el domingo piensen lo que piensen, vayan y voten, que se expresen, que participen. Si quieren votar repudiando, que voten repudiando. Exacto. Si quieren votar en blanco, que voten en blanco, pero que vayan. Alguien hacía esta siguiente reflexión, a ver qué es menos antidemocrático, votar en blanco o no ir a votar. Bueno, votar en blanco es una posibilidad que te ofrece la democracia también. Sí, por supuesto que sí, y es indispensable la participación. Si no, como dice Mercedes también, el que no participa de alguna manera, al desentenderse, se hace cómplice de lo malo que pasa, ¿no? Bueno, nos vamos, ya charlaremos de las elecciones la semana que viene. Un abrazo para todos. Tal cual. Buena semana.